vuelta y ahora sí presencialmente en el estudio tenemos a Víctor Cruz, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy contenta de tenerte acá para hablar de otra película. Esta vez habíamos hablado sobre Dorado 50 hace unos meses. Sí. Y ahora estamos acá para hablar de otro documental, pero un documental en una clave totalmente distinta, que me refiero a Taranto. Contame primero, a ver, ¿por dónde podemos empezar? Porque hay un montón de cosas para hablar sobre esto, pero la película ahora está teniendo como un estreno en Cinear o un recorrido que fue, digamos, por festivales, después por salas, ahora online, digamos. Contá primero un poquitito sobre eso, sobre el recorrido de la película y cómo te está llevando con los distintos formatos, que es algo que un poco caracteriza este tiempo, ¿no? Como el estreno online, el estreno presencial, las salas con aforo y demás. Sí, mira, la peli arrancó, la primera presentación fue en el Bafisi del 2021 y a partir de ese momento, bueno, empezó a hacer festivales acá en Argentina y por afuera también. Y hicimos el estreno, fue el 25 de noviembre en la sala del 25 de mayo de Cava y por la plataforma Contar. Sí. Y ahora lo que surgió la oportunidad el 27 de enero de pasarla por el Gomón y ahí estuvimos hasta esta semana en el Gomón y a partir del jueves, o sea, a partir de ayer, estamos por la plataforma Cinear, por la parte transaccional, que es ahí comprando la entrada de 90 pesos. Sí. Y lo que, sí, estos tiempos han ido cambiando básicamente y ahora un poco que la combinación de plataformas, de posibilidades de lanzamientos hace que aparezcan estas cosas como tener películas que se estrenan por plataformas, películas que van directo a la televisión, películas que van en sala o que hacen varias cosas. A mí me parece que los cambios en los modos de distribución, en los consumos y todo, hace que para mí la propuesta ideal es salir con las tres cosas a la vez. Para películas, estoy hablando para películas como estas, que son películas que tienen una repercusión bastante escasa, digo, ¿no? Claro. En términos de público. Bueno, ahora todas lo tienen, porque la verdad es que Sí. la otra vez escuchaba que Spielberg con West Side Story había hecho algo así como 10.000 espectadores. Sí, sí. Y 10.000 espectadores Spielberg, dije, bueno, está todo mal. Si Spielberg hace 10.000, quiere decir que, bueno, nosotros no estamos... Sí. Está O mal, la quiere decir cantidad que de está... salas, digo, Claro. 50 salas, es como, bueno. No, entonces ahí te das cuenta que las herramientas de marketing, el lanzamiento que le dan, porque bueno, ahí fue el mismo caso que Disney la mandó al bombo porque era parte de Fox y bueno, estas cosas que hacen, o El último duelo de Ridley Scott, que también Sí. son muy pocos espectadores, grandes películas, decís, bueno, ¿qué nos queda para las películas independientes, las películas más chicas? Y dentro de todo eso, los documentales, que todavía Sí. son más pequeños en términos de lanzamiento. Con lo cual, a mí yo, por lo menos la idea que tengo es la tratar de aprovechar el momento de repercusión que puede tener de movida de prensa, las películas y tratar de que esté con todas las que tengan todas las posibilidades los espectadores, ¿no? Que las películas, aquellos que puedan las vean en sala, porque bueno, estas películas están hechas para la sala, Sí. pero que después exista la posibilidad también de que se vea aquel que se entera, no sé, en un pueblo que hasta a lo mejor no tiene ni cine en alguna localidad del norte o del sur y quiere verla, Sí. que pueda acceder a una plataforma gratuita donde la pueda ver, ¿no? Sí. Y también para mí la otra ventana que sigue siendo importante es la televisión también. La televisión, digo, cuando vos entras a ver la suma de espectadores que tenés en lo que es sala, lo que es visualizaciones en plataforma y lo que es, aunque sea medio punto, un tercio de punto de algún canal público, claramente muchísima más gente la ve por televisión. Claro. Con lo cual, para mí es aprovechar ese momento y sí creo que queda como algo, la sala está quedando como un espacio más restringido a los festivales, a cierto cine más boutique o gourmet, por decirlo, para estas pelis. Claro. Y te digo que hasta es una cuestión a la hora de pensarlas desde producción, ¿no? Porque uno hace una mezcla de sonido que son muy, muy, muy onerosas. Claro. Para una película que a lo mejor está una semana, si estás una semana en una sala, digo, es como que no tiene sentido casi ese gasto frente a poder usar ese dinero de otra manera más inteligente. Y con esto no estoy negando la sala, ¿no? Porque a mí me encanta, claro. pero digo, han cambiado evidentemente Sí. las formas en que la gente lo ve. Y mirá, hasta nos pasó una cosa muy curiosa. Yo soy parte de ADN, la Asociación de Documentalistas, que organizamos la Semana del Documental todos los años, desde hace como 10 años. Y este año, cuando tuvimos las métricas, porque fue solamente online, nos dábamos cuenta que la Semana de ADN la habían visto mayoritariamente personas mayores de 45 años, mujeres en su mayoría, que casi el 90 y pico % la había visto en celulares. Y
y bueno, y que eran todas personas de grandes ciudades, ¿no? Las que las habían visto. Con lo cual nos configuró por primera vez como cuál era nuestro espectador promedio, Claro. que fue totalmente asombroso, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, o sea, para mí son muchas cosas que no tengo una conclusión al respecto, ¿no? Pero sí para evaluar de que tenemos que movernos un poco con los tiempos y ir viendo siempre la forma en que las películas se ven modificó la forma en que se producen, ¿no? Y por esto no estoy queriendo decir que tenemos que empezar a pensar las películas para determinado dispositivo de determinada manera o negando lo autoral, ¿no? Claro. Pero sí yo creo que las películas tienen que llegar a los espectadores porque ahí es donde cobran sentido. Claro. Bueno, Taranto se trata sobre el cierre parcial de una serie en Europa, o de la serie más grande, y todo el conflicto que eso supone entre el motivo del cierre, que tiene que ver con una cuestión de contaminación muy importante, muy terrible, y también toda la gente que cree que se puede quedar sin trabajo, ¿no? Como estas dos contraposiciones de intereses, como salud y trabajo. Y quería saber, digamos, en general estos documentales vienen como antes del cierre de los lugares y vienen como a denunciar lo que está pasando para lograr ese objetivo. Y vos te venís a parar como en el medio, como cuando eso está pasando, a ver qué pasa ahí, que hay más que solamente la denuncia. Contame cómo te encontraste con esto que estaba pasando, porque en Italia, digo, como, ¿qué pasó? ¿Cómo caíste ahí? Mira, yo estaba en un foro de coproducción en ese momento con una película anterior que hice que se filmó una parte en Italia. Sí. Y ahí escuché... Que viva 100 años. Que viva 100 años, sí, exactamente. Y cuando estaba en plena búsqueda de fondo de esa peli, escuché de un proyecto que contaba la historia de Taranto, pero que era una ficción y que contaba el enfrentamiento entre los trabajadores y las personas que vivían en la ciudad, pero atravesado... O sea, era una historia de amor atravesada por ese conflicto, ¿no? Uh-huh. Un trabajador de la planta con una ambientalista, una cosa así. Y bueno, pensé que era, digo, esto es una ficción, pero bueno, empecé a investigar, me contaron que no, que era cierto esa historia, que no esa historia en particular, pero sí lo que estaba pasando en Taranto, y ahí nomás me fui de ese foro, porque también era en una zona cercana, me fui a conocer la ciudad. Me quedé unos días ahí y estuve caminando, hablando con la gente, conociéndola, viendo de qué se trataba, ¿no? Y fue como muy, muy impactante al llegar a Taranto, ver la presencia que tenía la fábrica, ¿no? La fábrica, las chimeneas de la fábrica, sobre todo... Se ven desde todos lados. Son la Torre Eiffel de París, pero en Taranto, pero envenenando, ¿no? Entonces era como omnipresente, una ciudad que tenía muchos todavía acueductos romanos, cosas de valor muy histórico, importante, el mar bellísimo, todo, y la planta instaurada ahí como si fuera un ovni, ¿viste? Escupiendo humo. Y la gente, bueno, me contó, porque había mucha necesidad de contar lo que les pasaba y a partir de ahí, bueno, la verdad que me conmovió y me metí para investigar, para poder hacer esta película, ¿viste? Y sí, caí en un momento que para mí era lo importante, digo, cuando uno se pone a tratar de hacer un documental o escucha una historia, no sé, por lo menos yo necesito entender que hay un documental posible detrás de estas historias, ¿no? Y la verdad que el mejor vehículo tal vez para contar historias es la acción, ¿no? Entonces que pase algo, que uno esté en el medio del conflicto, que ese conflicto esté vivo, que no sea algo del pasado o algo que todavía no sucedió, era una oportunidad muy muy buena, ¿no? Porque el conflicto estaba latente, ¿no? Estaba vivo y si bien y es en un continuo, todavía no se saldó porque se cerraron unas partes de la planta sigue funcionando y sigue contaminando, pero está como todavía por resolverse, ¿no? Hay cosas que están moviéndose. ¿La película se proyectó allá en Italia o todavía no? Se proyectó en Italia en festivales, pero no en la ciudad de Taranto. Estoy tratando de... Sí la vieron los protagonistas. Ajá. Y lo que estoy tratando de hacer es de organizar una proyección en la ciudad, ¿no? Es lo que vamos a hacer ahí, que con parte de las distintas organizaciones que hay de la ciudad. La verdad que nos mató la pandemia, ¿no? Porque la verdad que lo que yo quisiera hacer es ir y poder estar ahí, poder organizar la proyección, poder darle difusión a la peli. Y todavía no lo hicimos ese estreno. O sea, estuvo en festivales, pero quiero hacer el estreno italiano y en particular en la ciudad de Taranto, ¿no? Hace un ratito hablábamos sobre esto de las películas más pequeñas o de las distintas posibilidades de producción, y pensaba en esto de, bueno, producir allá en Europa y
cómo es el rodaje, qué implica, digamos, que una persona de acá diga, bueno, quiero filmar esto que está pasando en otro lugar, que tiene otra moneda, que tiene, digamos, cómo funciona eso. Y para mí es una experiencia buenísima, digo. En realidad, a mí me encanta filmar los documentales viajando, básicamente. Viajando, mismo acá dentro de Argentina, ¿no? La idea de poder dedicarnos a full a lo que estamos haciendo, ¿no? Ir de viaje, de rodaje, no sé, el tiempo que sea necesario, pero que vos estás todo el día con la película. Estás filmando, volvés a tu alojamiento, editás, mirás, volvés al otro día. Entonces, para mí esa es parte de lo más lindo que tiene el documental, ¿no? De poder ir conociendo las personas y los lugares viajando. En el caso de que es en el exterior, bueno, yo venía de la experiencia previa de que vivo a 100 años, que habíamos filmado en Italia, en Costa Rica y en Japón. Con lo cual estábamos como muy curtidos con esto de estar en un lugar distinto. Digo, en el caso de, ya mismo para que viva 100 años, yo había empezado a aprender italiano para poder trabajar, hablar yo con la gente directamente y no tener que ser interpretado. Entonces, a la hora de estar en Taranto, estaba bien, hice todas las entrevistas, me podía comunicar bien, estaba como muy contento. Y también filmé con parte del equipo italiano con el que había filmado Que viva 100 años, con lo cual nos conocíamos nosotros bastante. De hecho, parte del primer rodaje de Taranto fue justo después del rodaje de Que viva 100 años. Hubo 4 días en el medio y nos fuimos a filmar al sur con esa parte del equipo. Sí había una posibilidad en ese momento, que era también Taranto no es una coproducción, que yo busqué que fuera una coproducción, pero no se dieron los tiempos. Claro. Pero había también una posibilidad en el tipo de cambio, porque ahora sería imposible hacer una película de esas claro, desde Argentina, una locura. Pero después, la verdad es que es un poco caer, digo, saber lo que uno quiere y después es como filmar acá. Digo, la verdad es que no se complejiza tanto. Lo que sí, yo no he trabajado con unas productoras locales. Te digo, mira, más difícil que filmar en Italia sí me fue filmar en Japón. En su momento nosotros, en un momento habíamos pensado con el productor, con Fito Pochat de esa película, en trabajar contratar una productora allá para que nos funcionara de lo que se llama fixer, ¿viste? De las locaciones, los espacios, la parte de producción local, y era una cosa carísima, que nos cobraban, que era imposible. Y entonces nosotros entrenamos a 2 argentinos que vivían en Japón, en Okinawa, y que no sabían nada de cine ni de producción, pero que sí hablaban japonés, y les dimos como una especie de curso de producción, y ellos nos hicieron la producción allá, y después nosotros viajamos y estábamos allá como si estuviéramos filmando acá, como no sé, filmado en Neuquén, o como podés filmar no sé, en Madariaga, digo, en cualquier otro lugar. Y la verdad que fue una experiencia bárbara, y para mí eso tiene como cierto vértigo que no sé, que me hace feliz, que la verdad que me gusta estar en esa situación. Sí, creo que lo importante es poder sostener la posibilidad del vínculo con las personas, que eso es importantísimo, claro, de que no se pierda eso, ¿no? De que la familiaridad de tener una lengua en común, de estar en un lugar con una historia en común, sociales, que compartís códigos, ¿no? Y quizá el desafío más grande cuando estás en un lugar que no es el tuyo es saber que vos sos un extranjero ahí, que tenés una mirada externa y que tenés que lograr también igualmente ese vínculo humano con los protagonistas para que la película tenga un sentido y no sea una cosa hecha por un paracaidista, ¿viste? Que cae, que filma y que hace una especie, no sé, de extractivismo cinematográfico, ¿no? Que va, filma 2, 3 cosas, se vuelve y después las arma. claro. No es como lo entiendo yo, ¿no? Entonces yo voy, es más, en cada uno siempre hago viaje de preproducción sin filmar, estoy con la gente, que me conozcan, por más de que sea lejos, aunque sea poco tiempo que lo pueda hacer, pero quiero tener un ida y vuelta y una familiaridad, cosa que a la hora que estemos filmando haya un ida y vuelta fuerte, ¿no? Un vínculo. Sí. Bueno, la historia es como muy tremenda. Todo lo que pasa ahí es como muy fuerte. Tengo entendido que fuiste 2 veces a filmar, 2016 y 2019, si no estoy equivocada. Sí. ¿Qué te fuiste encontrando ahí, digamos? ¿Cómo fuiste encontrando la historia? ¿Qué contar de todo eso? Hay imágenes que son duras, hay relatos, bueno, todo es durísimo. Pero ¿cómo lo fuiste encontrando? ¿Cómo te fuiste enganchando con esa historia para decir, bueno, esto es lo que vamos a narrar de esta situación? Y mira, para mí lo más difícil de todo fue también, o es siempre encontrarle la forma a la película. ¿Cuál es la forma que esta historia tiene que tener, ¿no? Y acá en el caso de Taranto, para mí era muy, muy importante que estuviera presente el testimonio, el relato, ¿no? Sentía que ellos tenían que poder hablar y contar la historia de su propia boca, y no algo que yo construyera, sino algo que la oralidad tenía que estar presente, ¿no? Y una vez que decidí eso, la apuesta fue encontrar cuál era
la forma que iba a tener visualmente, ¿no? Entonces ahí fue donde pensamos en trabajar en cámara en mano, en que integrar mucho las locaciones por la importancia que tenía el espacio en donde transcurrían las historias y que cada uno de esos testimonios fuera en un lugar que contara algo y que fuera significativo para ellos y que nos pusiera en la situación de sentirnos como parte del lugar. Claro, ¿no? es la historia en el contexto. De hecho, las escenas están todas en territorio, digo, no hay ningún como set en donde la persona se siente y cuente lo que le pasa, sino que estás viendo el paisaje alrededor. Absolutamente. También eso son decisiones que tienen que ver con que, por ejemplo, nosotros filmábamos con el equipo de cámara, entraba en una mochila, básicamente. Entonces no había trípode, no había nada, éramos 4 personas dando vuelta por la ciudad, que lo que nos permitía tener como que no hubiera dispositivo que pusiera distancia, porque ya había bastante distancia en que yo era un argentino que balbuceo en italiano, como para que además tuviéramos la distancia de toda una parafernalia de equipo. Entonces eso fue como una decisión. Y después lo otro era, por ejemplo, que la cámara, esto que te digo, que la cámara era una cámara pequeña que estuviera, que diera una imagen todo el tiempo de relación con el entorno, ¿no? Que fuera sucia. Es más, a mí me gustaba que hubiera más de un personaje en escena y que el camarógrafo tuviera que tener conflicto a la hora de ver qué filmaba y qué no, ¿no? Sí, paréntesis. Hay un momento que yo necesito saber cómo fue, que es toda la escena del cementerio, que me parece una cosa fantástica, lo que sucede ahí, el choque que hay entre los personajes. ¿Eso fue espontáneo? ¿Eso sucedió? Digamos, es una escena en la que están unos personajes recorriendo el cementerio, mostrando, digamos, los residuos de la contaminación, explicando que eso es lo que la gente está respirando hace mucho tiempo. Y en un momento aparece otro personaje de otra señora, otro personaje, perdón, yo le digo personajes, son personas, obvio, pero dentro del contexto de la película, que empieza como a discutir esta idea y se produce como un momento de conflicto que no sé, en ficción lo escribirías. ¿Cómo fue eso? Si lo escribís en ficción y te sale así, sería espectacular, porque fantástico. Fue absolutamente algo que sucedió ahí. Nosotros estábamos, como contás, en el cementerio mostrando los personajes, los protagonistas estaban mostrando el polvo de hierro que caía y cómo eso lo respiraban cada 50 años. Y una señora que escuchaba lo que estábamos filmando y que no estaba de acuerdo con lo que se decía, interrumpió en el rodaje. Interrumpió el rodaje y empezó a decir que mentían, tremendo, que estaba mal, que eso, y se armó todo el conflicto que la película intentaba desarrollar desde quizás un lugar más intelectual y desde los distintos relatos se nos presentó ahí en vivo, ¿viste? Estaba totalmente vivo en una escena, porque ahí se pusieron las dos posiciones y se chocaron ahí, aparte chocaron en el cementerio, no estaban hablando sobre los muertos, cada uno de ellos tenía muertos también por tumores y discutían y uno decía, ¿usted está de acuerdo con que continúe la planta? Y ella dice, sí, porque necesitamos las casas, porque necesitamos esto, porque necesitamos el trabajo, necesitamos el dinero, y el otro no. Y se armó la discusión ahí de una manera que para mí fue increíble, porque si yo tuviera que decir cuál es la escena que más determina de qué se trata la película, claramente es esa escena, esa. Aparte hay algo que también a veces es un ejercicio de escritura, que es poner un diálogo de un conflicto en una situación que no sea adecuada. Y para mí ese diálogo en un cementerio, si bien obviamente tenía relación con lo que estaban hablando, también es un contexto como muy tenso, ¿no? Como un lugar de respeto, uno está acostumbrado, digamos, como al silencio, y de repente uno ve dos personas discutiendo muy fuerte. Es como un momento muy tenso. A mí la verdad es que es como mi secuencia como favorita y para mí la más potente del documental es esa. ¿Cómo manejaron el tema de la cámara en ese momento? Vos, digo, como para no interrumpir, registrarlo. No, ahí el DF, Mateo, la verdad que es un crack, yo si pude hacer esa película es porque él tiene una habilidad y un ojo para estar atento a lo que pasaba. Él estaba totalmente compenetrado, siempre estuvo compenetrado con lo que se decía y con lo que pasaba, y eso le permitía, por ejemplo, hacer esos juegos que tenía con el foco y con el fondo, con el entorno. Y cuando pasó esto, todos tuvimos claro que la escena continuaba, ¿no? Imagínate, lo peor que podría haber pasado en ese momento es que frente a la interrupción de esa escena alguien corte o pase algo de ese estilo. Y no. Como que te asustes y digas, no, bueno, pará. No, claro, no, claro. ¿Qué situación estaba, qué era lo que estaba pasando? No, yo cuando filmamos, en el caso de si no hago la cámara, yo estoy en el oído del DF todo el tiempo, entonces también estábamos los tres detrás, viendo cómo meternos. Pensá que fue una cosa, que fue todo ese griterío en el medio del cementerio, se armó un escándalo, vinieron los de seguridad, vino la policía, todo eso fue el posterior, después que cortamos pasó todo eso. Por suerte teníamos a Laura y a Anita que estaban frenando a alguna de las personas que
para que no se metan como curiosos más que nada en la escena, Claro. porque entendieron también lo que estaba pasando en la escena y contuvieron un poco hasta que la escena se cortó. Yo en el momento que estaba sucediendo sabía que eso era importantísimo para la película y dije, esto es la película. Agradecía que estuviera pasando eso. Son esas cosas que te pasan que es un pequeño milagro, ¿viste? Porque Sí. digo, no era algo que yo buscaba, pero que estaba expresando el conflicto en carne viva y bueno, desde la cámara, bueno, ahí nosotros ya teníamos como muy claro cómo iba a trabajar con la cámara, con lo cual lo que estuvo haciendo Mateo todo el tiempo fue tratar de integrar esa conversación y de estar de que la cámara también estuviera contando esa tensión, ¿no? Bueno, de hecho hay un momento en la cámara donde la señora que interrumpe nos dice que no la filmemos y nos hace la seña y nosotros por supuesto seguimos filmando, ¿no? Nosotros no fuimos a filmarla a ella se metió en nuestro set, en nuestro rodaje, básicamente, Claro. y la verdad es que expresaba lo que pasaba. La verdad es que después no la vimos a la señora, no sé qué será de ella porque se fue ofendida. Digo, bueno, después nos quedó el tema con la policía, que querían que no, que borremos, que no, que sí, que no. Bueno, pudimos Sortearlo. No, pudimos sortearlo, sí, no íbamos a perder esa escena. Pero me tenés que cortar las manos Claro. y sacarme la cámara, ¿verdad? No, claro. Así que no, pero te digo que sí, también para mí es una escena importantísima y te diría que es fundamental, ¿no? De la peli. Manu, me avisaron que llegó un audio para vos, así que lo vamos a escuchar en este momento. Hola, muy fan de Boxing Club, el documental que dirigió Víctor en 2012. Un saludo grande. Ah, bueno. ¡Qué grande! ¿Quién diría? Decir que tengo fan, que Boxing Club tiene fan. ¡Qué grande! Bueno, muchísimas gracias. Sí. Víctor, te saco un montón de esto, como de la dinámica del rodaje, pero porque hay cosas que quisiera, digamos, Dale. también conversar con vos. En tu biografía dice, nació en Buenos Aires, trabajó como mecánico, constructor y guardavidas, estudió cine en la UBA, donde hoy sos docente, digamos, como un abanico de cosas que me parecen re interesantes y que me interesaría un montón saber cómo fue tu camino hacia el cine entre todas estas otras cosas, ¿no? Como mecánico, constructor, guardavidas, y cuánto de eso también se relaciona con tu rol ahora como director. Sí, bueno, sí, yo vengo de una familia de laburante, trabajadora. Mi viejo era mecánico y yo, bueno, trabajaba en el taller de él, digo, de chico. O sea, esta es una cosa de chico y trabajé bastante tiempo ahí. Después soy técnico también, maestro mayor de obras y lo que hice fue trabajar bastante tiempo también en la construcción, hacía planos, mirá, nada que ver, estructuras de hormigón armado. O sea que una historia que no tiene nada que ver. Y también a la vez trabajaba como guardavidas, ¿no? Entonces, y estudiaba cine, toda la vez, todas estas cosas, todas medio juntas, ¿no? Bueno, el cine es un oficio para mí. Totalmente. El cine es un oficio. Digo. Yo cuando lo tengo que definir es un oficio, porque aparte la forma que se aprende es la misma forma en la que se aprenden los oficios, ¿no? Y si vos querés ser un buen cineasta, tenés que aprender también imitando lo que hacen otros, contraponiéndote a esos que hacen y adquiriendo ciertas herramientas y ciertas destrezas. Si eso no es un oficio, no sé qué es. Para mí eso no lo baja de ningún lugar, ¿no? Sino todo lo contrario. Y la verdad que el cine en realidad yo me acerco cuando yo era chico había unos programas, o no era un programa, era Sábados de Superacción. Sábados de Superacción, sí. Arrancaba los sábados a las 2 de la tarde y pasaban un montón de películas de cine clásico y hasta las 8 de la noche, y entonces era una cosa de ver películas y ver películas. El cine era verlo mucho por televisión y estaban los cines continuados de los barrios y bueno. La verdad es que a la hora de pensar en estudiar, yo no sabía mucho qué era el cine. Mi idea de lo que tenía que ver con el cine no tuvo nada que ver con la que fui aprendiendo en la universidad, en la UBA. Y lo más loco es que después que terminé de estudiar, cuando me puse a hacer cine, también volvió a cambiar todo otra vez, porque lo que yo creí que era el cine por lo que había estudiado no era lo que estaba haciendo tampoco, ¿no? Pero yo, a mí, tuve muchos trabajos. Yo trabajo desde muy chico, desde que tengo 14 años que trabajo como un adulto, básicamente, ¿no? Entonces, eso me permitió como tener como muchas vivencias y por un lado eso, y por el otro también retrasó un poco mi ingreso al cine más profesional, básicamente, porque cuando uno labura toda la vida y tiene que laburar, no puede hacer meritorios gratis en tal lado, ni esto ni lo otro, entonces tenés que arrancar por algún otro lado, ¿no? Entonces, ahora, este año van a ser 20 años de que la primera peli que hice estuvo en el Bafisi, y esa fue como un poco el punto de partida, ¿no? Una vez que pasó eso, como que pude empezar a pensar en que podía ser una profesión y dejar las otras, ¿no? Pero para mí es fundamental que un cineasta tenga muchas vivencias y que
y que no sea, digo, no sé, por lo menos es mi recorrido, ¿no? Mi recorrido es de las cosas que uno vio, que vivió, que compartió y esas historias que uno tiene en la cabeza y que también tiene en el cuerpo, las que permiten que después uno, o las que un poco delinean cómo uno se relaciona con el mundo y con las cosas, ¿no? Entonces yo por eso soy una persona muy respetuosa del otro, ¿no? Para mí la manera muy respetuosa, muy humilde, digo, en el sentido de que de los que hacemos cine somos personas que manejamos un oficio y que contamos historias, y yo me conecto desde un lugar como muy muy en ese sentido, ¿no? Entonces, pero porque creo que es la manera, ¿no? Que es la manera de poder estar en contacto con el otro, de poder establecer ese ida y de vuelta, que me parece que es fundamental. Para mí está primero eso y después está el cine, porque primero está la vida, claro, y primero está conectar y primero está empatizar y bueno, a mí lo que más me conmueve quizás hacer cine es eso, ¿no? El poder conectar con el mundo de otros, ¿no? Y también tiene una relación muy, muy linda esto de mis oficios anteriores con este nuevo oficio y sobre todo con el hacer documentales, con que el hacer documentales me permite como seguir viviendo más vidas dentro de una vida, ¿no? Eso es cuando yo, no sé, cuando estaba, como decía recién el mensaje, filmando en el sótano de Constitución, de la estación de trenes de Constitución, en un gimnasio de boxeo, no sé, fue como ser boxeador por unos meses, o estar filmando otras películas que he hecho como productor en la precordillera neuquina, en una comunidad mapuche. También me permitía conocer otras formas de vivir y de entender el mundo, o en un tren hospital pediátrico en el norte, o estar filmando en una isla perdida de Okinawa a personas de más de 100 años, o estar en una fábrica del sur de Italia. Entonces por eso no me es extraño esto de poder estar filmando cosas en distintos lugares que no sean propiamente el mío, porque creo que claro, primero tengo como la necesidad de estar todo el tiempo como descubriendo cosas, y si es filmándolas mucho mejor, y de estar conectando con el mundo, y lo siento como muy cercano todo, ¿no? Entonces me da la experiencia y me dan ganas de hacer otras cosas, y bueno, y esto el cine me permite, y el documental en particular me permite como esa posibilidad. Bueno, verlos también para mí es como esa, o sea, verlos es como... Es que el documental es que hay... Yo soy muy fan de los documentales, igual quizás un poco mucho, pero sí, me encanta, porque es como posibilidades de ver mundos que nunca los vas a vivir vos, o eso que decías vos, de la posibilidad de vivir vidas que vos no vas a vivir. Eso me parece como muy mágico. Nada, como muy impresionante. Por eso, pero Vicky, imagínate cuando los ves totalmente de acuerdo, uno siente eso, ¿no? Y cuando son los documentales que están bien hechos... No me quiero ni imaginar. Cuando los documentales están bien hechos y te transmiten todo eso, sí, es alucinante. Ahora, cuando vos lo estás haciendo en un momento, en un lugar, porque uno en un momento está en la vorágine de hacer y no se da cuenta qué es lo que está haciendo, ¿no? Pero a veces que, no sé, y sobre todo me pasaba en Okinawa, que en un momento, después de filmar y estás a la noche, que no sé, estaba en ese momento fumando un cigarrillo ahí, miraba cosas y digo, ¿cómo corno llegué acá? Claro. ¿Cómo estoy acá en esto? Porque mientras filmás sos parte, pero claro, después es como... Cuando tomás un poquito de distancia, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo convencí a la gente para lograr esto? ¿Cómo estoy acá? ¿Cómo estoy conectando con esa? Claro. O tener amigos que a veces de gente de los distintos documentales que uno fue haciendo, que te saludan de distintos lugares, que vos decís, con toda esta gente pude conectar. Entonces eso te une al mundo, ¿viste? No sé, es alucinante. También hay algo que, por lo menos yo lo vengo viendo como... Hay cierto prejuicio con el espectador de documental, ¿no? Como que hay un documental que para mí está por suerte quedando cada vez más atrás, que es esta cosa como televisiva, medio enciclopédica, no sé qué. Y para mí estos últimos años, digo, no sé, 5 años, quizás más, siempre hubo exponentes y excepciones y lo que sea, pero yo siento como que cada vez más los documentales están experimentando con su forma, constantemente. Y cada vez como de una forma más audaz, a veces también animándose a traspasar los límites como de la ficción, como parece que es mucho más interesante lo que está pasando con los documentales y la forma del cine, incluso más que lo que está pasando con la ficción, por lo menos local acá en Argentina. ¿Cómo te ubicás en eso? En como la experimentación, la forma de buscar un documental que sea distinto... ¿Cómo lo pensás? No, primero coincido totalmente con vos con lo que decís, que el documental es un territorio mucho más libre, ¿no? Porque hay una cuestión que de las ataduras de la ficción. Yo hice ficción, también una ficción hace más de 10 años, y
de que la trates de manejar con libertad, hay una distancia, una mediación entre ya el equipo técnico, tener 50 personas filmando para contar una historia, ¿viste? Hace que vos tengas una distancia con eso que querés contar. El documental, un equipo ideal de rodaje de un documental son 4 personas. Digo, ¿no? Alguien de producción, dirección, fotografía y sonido. Y con eso que entramos todos en un auto, podemos ir a cualquier lado y filmar cualquier historia, ¿no? Entonces eso para mí, digo, casi del manual del documentalista, te diría que es como ideal. Si ya son 5 se complican los autos, pero bueno, no importa. En cambio, en una ficción hay un mundo de gente que te distancia un poco. Entonces, ese quizás rol que a veces también tiene el documental como hermano menor de la ficción le permite cierto grado de libertad porque es al que nadie lo mira tanto, entonces claro, los fracasos no son tan estrepitosos y podés jugar más, básicamente. Entonces ahí no hay tanta dinero en juego, entonces bueno, eso permite experimentar muchísimo más y creo que sí, en Argentina se vive una edad de oro del documental por lo menos desde hace unos 10 años, de la cantidad de documentales que se producen, lo que hay mucha creatividad, mucha variación en la forma, digo, me parece que eso es alucinante. Y para, y había una segunda parte de la pregunta. ¿Y dónde me ubico de todo eso? Y no me ubico mucho porque me pasa una cosa, que es que yo cuando veo los documentales que fui haciendo son bastante distintos entre sí. No es que tengo como una marca de formal, ¿no? Y me pasa que por eso te decía, para mí, una vez que creo que hay una película, que hay un documental posible, para mí lo más importante es decir, bueno, ¿cuál es la forma de este documental que tiene esta historia? Y que no es que yo tengo un molde de una manera de contar historias y me aparecen historias y todas las adecuo a mi molde. O sea, yo no podría hacer documentales de observación toda la vida, como es Boxing Club, pero esa película, la observación era lo que mejor le quedaba. Si hubiera tenido esa película entrevistas, no hubiera sido la mejor manera. Y si hubiera hecho a lo mejor un documental de observación ahora en Taranto, tampoco hubiera tenido la potencia. Ahora, encontrar cuál es el corazón de ese documental y ir a por eso y arriesgarse en el territorio que uno se tenga que arriesgar para llegar a ese lugar es lo que más me interesa hacer. La verdad, hay como muchas cosas más para hablar, se nos está terminando el tiempo, pero bueno, como para ir cerrando, por favor recordanos dónde se puede ver la película, las redes sociales, cosas para que podamos seguir el rastro de esta película y de, bueno, las futuras, las venideras, que no sé si habrá alguna ahí o qué. Mirá, tengo el combo, tengo que acordarme del combo de las películas, básicamente. Porque bueno, vamos con Taranto. Taranto está ahora, por 8 semanas, va a estar en Cinear. Bien. En la parte transaccional, que sale, es una entrada de 90 pesos. 90 pesos, que es nada. Es nada. O sea, ir al cine sale 800 pesos. O sea, es una locura, sí. Es una locura. La diferencia, sí. Bueno, pero bueno. Así que pueden verla por 90 pesos de cualquier lugar. Ahí está Taranto. Dorado 50, que es la película anterior que estrenamos el año pasado, está en Comunidad Cinéfila. Hermosa película. Sí, bueno, muchas gracias. Después, Boxing Club, que la nombraron, está en Películas Nobles. Ah, mira, esa plataforma está buena. Y después, Que Viva 100 años, está en Quinoa TV. O sea, todas plataformas distintas, ¿viste? Bien, pero bueno, esto habla también de, cuando vos preguntabas lo de la plataforma, que hay muchas nuevas plataformas que no son quizás la N, básicamente, de Netflix o Amazon, que te permiten encontrar otro cine y que está buenísimo también apoyarlas, ¿no? Y aparte ir y mirar qué hay y ver qué películas tienen, porque hay películas buenísimas que se están dando por un montón de otros lados, las plataformas públicas y otros emprendimientos privados que también están muy buenos. Sí, romper como esa idea de que los peliculones están en esas grandes plataformas, porque aparte cada vez es menos así. Y hay unos peliculones tremendos que están, que entras a contar, que tiene un catálogo re chiquitito, pero de las, no sé, 10 películas que tiene, 5 son impresionantes, imperdibles. Y decís, bueno, ok, hay algo que está pasando. Pero es que eso es alucinante. Hay que explorarlo. Claro que explorarlo, pero contar funciona muy bien y de hecho nosotros tenemos con Que Viva 100 años contar. Los festivales que tiene Contar, que alberga Contar usualmente son también espectaculares, son grandes oportunidades. Todas las que son las plataformas públicas gratuitas como Contar, como Cinear, como la plataforma también del gobierno de la ciudad, Vivamos Cultura. Digo, en todas tenés ofertas y tenés ofertas de películas buenísimas. No es que es... Digo, lo que pasa que la verdad es que hay una cuestión de unificación del gusto en la que la mayoría de nosotros terminamos viendo lo que el algoritmo de Netflix nos indica que hay que ver, nos pone entre los 10 primeros. Lo que te dice que te gusta. Claro, porque sabe más que vos ese algoritmo qué es lo que te gusta o no te gusta y bueno, es lo que te indica. Sí. Víctor, gracias. Encantadísimo de venir. Menos mal que no lo hicimos por Zoom y que estuve en vivo. Sí, otra cosa totalmente. Espero que este año sea de volver como a los invitados en el estudio, que es otra cosa totalmente diferente. Así que bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Manu, vamos a escuchar una canción de las que eligió Nancy, que está ahí tomando sol en no sé dónde. Dale.